la metodología que la metodología que vamos a tomar ahorita, pues yo leo la pregunta, doy la respuesta y le explico posteriormente con una imagen, ¿ok? Entonces, la primera pregunta que he diseñado para esta ponencia esta es la estructura de las diapositivas. Vamos a tener una pregunta, 4 respuestas y como ustedes lo saben perfectamente, al igual que como se compone un examen general, en estas 4 respuestas tenemos una pregunta totalmente ajena a la respuesta correcta, 2 preguntas muy similares y una más que es como el distractor, ¿verdad? En su pantalla del lado inferior derecho van a encontrar como un semáforo que desde mi punto de vista indica el grado de dificultad que tiene cada una de las preguntas. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta. Nos pregunta cuál es la capa embrionaria de la que deriva el sistema nervioso y tenemos 4 respuestas para aventajarnos en el tiempo. No las voy a leer, únicamente voy a dar la respuesta correcta y voy a dar la explicación a la misma. Entonces recordemos que el sistema nervioso deriva del ectodermo superficial y me voy a permitir explicar la respuesta. Recordemos que a partir de la tercera semana del desarrollo intrauterino, por la formación de la notocorda, que es esta estructura que está en el mesodermo axial, induce al ectodermo de superficie para que sufra un engrosamiento por medio de la proliferación celular y nos dé como resultado una estructura conocida como placa neural. Esta placa neural en las porciones laterales va a sufrir evaginaciones y estas evaginaciones van a recibir el nombre de pliegues neurales. Los pliegues neurales, conforme pasa el tiempo del desarrollo intrauterino, van a comenzar a fusionarse en el eje axial del embrión en un sentido cráneo-caudal para posteriormente generarnos esta estructura que conocemos como tubo neural embrionario y el ectodermo que recubre al tubo neural embrionario va a formar la epidermis. Entonces veamos o observemos una nueva población de células que se formó entre el tubo neural y la epidermis, que son las células de la cresta neural. Estas células de la cresta neural, como habrán repasado en sus cursos de embriología, van a tener muchísima importancia porque a partir de ellas van a derivar gran cantidad de estructuras en el humano adulto, por ejemplo, los ganglios de las raíces dorsales, de igual manera estructuras craneofaciales, los cojinetes endocárdicos que posteriormente van a servir para el sistema de tabicación cardíaco, entre otros, ¿ok? Entonces recordemos que el sistema nervioso es un conjunto de órganos que va a derivar principalmente del ectodermo, la capa más superficial del embrión, del disco germinativo telaminar, allá en la tercera semana del desarrollo intrauterino, ¿ok? De tal manera que tenemos la segunda pregunta, el grado de dificultad también es, de acuerdo a la escala del semáforo en verde, menciona corresponde a las vesículas encefálicas primarias. Entonces recordemos que en la tercera semana comienza a formarse como tal el tubo neural embrionario. Y este tubo neural embrionario en las porciones más craneales o más cefálicas va a empezar a formar engrosamientos conocidos como vesículas encefálicas, ¿ok? Las vesículas encefálicas primarias corresponden a 3, de ventral a dorsal. Tenemos el prosencéfalo, en la parte más ventral del embrión, el mesencéfalo, y en la parte más dorsal tenemos el rombencéfalo. La respuesta es la D. Esas son las vesículas encefálicas primarias que se forman en la porción más craneal del tubo neural embrionario. Recordemos que las partes distales del tubo neural embrionario van a formar la médula espinal que se encuentra en el canal medular de la columna vertebral. Entonces, como tal, las vesículas encefálicas primarias de craneal a caudal corresponden al prosencéfalo, el mesencéfalo y al rombencéfalo. Recordar muy bien que las primarias son 3. Posteriormente, las vesículas encefálicas primarias, principalmente el prosencéfalo y el rombencéfalo, van a dar origen a otras vesículas conocidas como vesículas encefálicas secundarias. Y aquí tenemos la explicación. Este es el tubo neural embrionario que se forma a partir de un fenómeno denominado neurulación, allá en la tercera semana del desarrollo intrauterino, y en las porciones más craneales de ese tubo neural embrionario encontramos la primera vesícula encefálica primaria, que es el prosencéfalo. En la parte media tenemos el mesencéfalo y en la porción más dorsal el rombencéfalo. Hablábamos que estas son las primarias son 3. Posteriormente, conforme vaya dándose los plegamientos, principalmente el plegamiento craneocaudal del embrión,
se van a formar las vesículas encefálicas secundarias. El prosencéfalo va a dar origen al telencéfalo y al diencéfalo, perdón, diencéfalo. El mesencéfalo continúa funcionando como tal, como mesencéfalo, y el rombencéfalo va a dar origen a otras dos vesículas encefálicas secundarias, el metencéfalo y el mielencéfalo, de tal manera que en esta etapa de cinco vesículas de craneal a caudal tenemos el telencéfalo, el diencéfalo, el mesencéfalo, el metencéfalo y el mielencéfalo como vesículas encefálicas secundarias, ¿ok? Bien, después de esta interrupción, vamos a observar estas imágenes de estos embrioncitos de distintas semanas de gestación. Aquí podemos observar un embrioncito de cuarta, quinta semana y aquí un embrión de un desarrollo más posterior. Estas son las tres vesículas encefálicas primarias, habíamos recordado prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, y posteriormente estas se iban a subdividir para darnos las vesículas encefálicas secundarias. De entrada dorsal tenemos el telencéfalo, el diencéfalo, perdón, con el 2 el mesencéfalo, el metencéfalo y por último el mielencéfalo. Estas son las 5 vesículas encefálicas secundarias, y en las porciones más dorsales del tubo neural vamos a tener la médula espinal, ¿ok? En este recuadro resumo los derivados de cada una de las vesículas encefálicas secundarias. No tengo ningún problema con compartirles la presentación para que posteriormente ustedes puedan revisarla y aventajemos en el tiempo con más temas, ¿ok? Muy bien, la tercera pregunta que vamos a analizar el día de hoy menciona lo siguiente: en el cerebro, la sustancia gris tiene una disposición rayita respecto a la sustancia blanca, mientras que en la médula espinal la sustancia gris es rayita respecto a la sustancia blanca, ¿ok? En esta pregunta nos hacen referencia o que citemos cuál es la disposición de la sustancia gris con respecto a la sustancia blanca en dos estructuras nerviosas, el cerebro y la médula espinal. Recordemos que en el cerebro, en los hemisferios cerebrales, la sustancia gris tiene una disposición superficial para formar una estructura que denominamos corteza, ¿ok? La corteza cerebral en el cerebro corresponde a la sustancia gris y tiene una disposición superficial, ¿ok? Entonces la primera respuesta a esta pregunta es superficial. Por lo contrario, en la médula espinal, inclusive en el tallo cerebral, la sustancia gris tiene una disposición profunda, ¿ok? Entonces, en la médula espinal la sustancia gris es profunda con respecto a la sustancia blanca, formando las alas o los cuernos que conocemos en los cortes transversales de médula, el cuerno anterior, el cuerno posterior, el asta intermedio lateral y la comisura gris, ¿ok? De igual forma, en el tallo cerebral la disposición de la sustancia gris es profunda, formando los núcleos del tallo cerebral que están rodeados por sustancia blanca. Entonces, la respuesta a esta pregunta es superficial y profunda, y aquí tenemos la imagen ilustrativa de esta pregunta. Observamos que en el cerebro, principalmente en los hemisferios cerebrales, la disposición de la sustancia gris es superficial, formando la corteza. De igual manera es digno mencionar que inclusive en el cerebro también vamos a encontrar sustancia gris en las porciones centrales del cerebro, formando núcleos como son el tálamo, los núcleos lenticulares, el cuerpo estriado, el caudado, entre otros, ¿ok? Sin embargo, en general, la disposición de la sustancia gris en cerebro es superficial con respecto a sustancia blanca, pero lo contrario ocurre en médula espinal. En este corte transversal podemos observar que la sustancia blanca es superficial con respecto a la sustancia gris, o por ende la sustancia gris es profunda con respecto a la sustancia blanca, y en este corte transversal de tallo cerebral observamos lo que habíamos mencionado previamente. En el tallo cerebral, la sustancia gris se organiza en forma de núcleos que se encuentran inmersos dentro de la sustancia blanca. Ok, bien. La cuarta pregunta por la que en la que vamos a que vamos a analizar el día de hoy en esta plática son impresiones óseas de las granulaciones aracnoideas presentes principalmente en huesos parietales. Y esta pregunta estoy muy seguro que la mayoría de los que se encuentran en esta reunión la saben. ¿Por qué? Porque es uno de los primeros temas que se revisan en osteología, cuando vemos anatomía de cabeza, principalmente de cráneo. Recordemos pues que el cráneo como tal se divide en dos, un cráneo visceral
que está formado por el macizo facial y un neurocráneo formado por una bóveda y por una base. Entonces, cuando vemos o cuando analizamos las estructuras de la bóveda o de la calota, o algunos otros lo denominan como calvaria, observamos unos pequeños agujeritos, unas pequeñas fositas impresas dentro de los huesos de la calvaria, principalmente del parietal, que corresponden a las fositas de Pacchioni. Entonces vamos a analizar a qué corresponden estas fositas. Entonces podemos observar aquí, en este corte, en esta imagen es muy ilustrativa, podemos observar los dos huesos parietales unidos aquí en la sutura sagital, y observamos esta estructura venosa, que es un repliegue de dura madre denominado es el seno longitudinal superior. Entonces podemos observar aquí las tres capas de meninges. Aquí vemos la dura madre que tiene sus dos capas, la capa perióstica que está adherida íntimamente al periostio o al endostio, más bien al endostio de los huesos del cráneo, y esta otra capa que es la que forma los repliegues, que es la capa meninge. Entonces ya les adelanté dos respuestas a sus posibles preguntas de examen. La dura madre tiene dos capas. La capa superficial es la capa endóstica o capa perióstica, así lo menciona la literatura, y la capa profunda es la capa meningea. Los repliegues de dura madre están formados por la capa meningea de la dura madre. Pues por debajo de la dura madre vamos a tener otra meninge, que es la aracnoides, con estas estructuras denominadas trabéculas. Y es muy importante la aracnoides, ¿por qué? Porque en el espacio subaracnoideo entre las trabéculas discurren las arterias piales y los vasos piales que van a dar nutrición a la corteza cerebral, y de allí van a formar las arterias penetrantes que van a nutrir a la sustancia blanca y de igual forma a los núcleos profundos del cerebro. Y por último, la última meninge es la pía madre. Esta pía madre está íntimamente relacionada con el parénquima cerebral, la corteza cerebral, y me gustaría mencionar en este momento este repliegue que estoy señalando. Vean que que la pía madre se invagina en los surcos corticales, y aunque no se muestra, bueno, en este lado sí se muestra cómo se invagina la pía madre siguiendo a los vasos penetrantes o vasos perforantes. Los vasos superficiales en la corteza se denominan vasos piales, mientras que las ramas de los vasos piales que perforan como tal el parénquima cerebral se denominan ramas penetrantes. Vean cómo la pía madre se invagina con los vasos perforantes o penetrantes para formarnos un espacio virtual conocido como espacio pericapilar de Birkhoff-Robin. Este espacio pericapilar de Birkhoff-Robin anteriormente se creía que era algo análogo al sistema linfático del sistema nervioso, debido a que antiguamente se creía que en el sistema nervioso no existían vasos linfáticos. Artículos recientes publicados en revistas de alto impacto científico como Nature dicen lo contrario. A través de marcadores inmunistoquímicos se han logrado identificar estructuras linfáticas dentro del parénquima cerebral, pues contradiciendo las hipótesis pasadas. ¿Okay? Pero bueno, regresemos a la pregunta que nos decía que cuál era el nombre que recibían esas impresiones óseas de las granulaciones aracnoideas. Entonces hablemos ahora del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo, como ustedes sabrán, es un líquido que en los distintos libros de fisiología se describe como un líquido claro, agua de roca, cuya principal función es funciones mecánicas, ¿ok? Disminuye la fuerza traumática que podría tener los golpes o los impactos sobre el parénquima cerebral, y tiene otras funciones más. Este líquido cefalorraquídeo va a ser drenado a través de estas granulaciones aracnoideas. ¿Y qué son las granulaciones aracnoideas? Evaginaciones como tal de las aracnoides, que se vaginan principalmente hacia los grandes senos, como aquí al seno longitudinal superior, y dejan impresiones óseas, como la estoy subrayando, la estoy marcando aquí, en los huesos, principalmente los huesos parietales, de tal manera que esta estructura denominada granulación aracnoidea, su principal función es llevar a cabo el drenaje
del líquido cefalorraquídeo, el drenaje, no la producción. Hay que tener muy en claro esos dos conceptos. La producción del líquido cefalorraquídeo es en los plexos coroideos y en el epéndimo, mientras que su drenaje son en las granulaciones aracnoideas hacia los grandes senos venosos. ¿Okay? Estas son las granulaciones aracnoideas y sus impresiones óseas se denominan fositas aracnoideas o fositas de Pacchioni, como las podemos observar de igual manera en esta imagen del néter. Es un poquito más ilustrativa. Y tenemos un acercamiento de esta porción y podemos ver cómo estas granulaciones aracnoideas tienen esta impresión ósea en los huesos parietales para formar las fositas de Pacchioni, y aquí lo podemos ver en esta ilustración de una calvaria. Este es el hueso parietal. Vemos aquí la impresión ósea del seno longitudinal superior con estas indentaciones que corresponden a la sutura sagital, y vemos aquí estas impresiones óseas de las granulaciones aracnoideas conocidas como fositas de Pacchioni. No dudo que más de un lector que se encuentra en esta conferencia es amante de la Target, entonces vamos a ir adelantando una pregunta que posteriormente vamos a ir analizando, estas otras impresiones que nos recuerdan a una higuera y que la Target las describe como hoja de higuera, corresponden a las impresiones óseas de la arteria meningea media, una arteria que nace de la arteria maxilar, y a su vez la arteria maxilar viene de la carótida externa, que vamos a estudiar posteriormente cuando hablemos sobre el hematoma epidural. Bien, en la quinta pregunta vamos a analizar lo siguiente: ¿qué estructura delimita la fosa craneal anterior de la media? Son preguntas de osteología, pero que vale la pena mencionar en esta presentación para recordar nuestros conocimientos y sobre todo por si nuestro examen se llegara a requerir, ¿ok? Entonces recordemos lo que habíamos mencionado previamente. El cráneo se divide en dos: un cráneo visceral, conocido como macizo facial, formado por estructuras óseas y estructuras blandas que conforman como tal la cara. No vamos a entrar en muchos detalles sobre el macizo facial. Por otra parte, el cráneo de igual manera se divide en neurocráneo. Y en el neurocráneo vamos a estudiar esos 8 huesos que forman el neurocráneo. A su vez, el neurocráneo se divide en una base y en una calvaria o calota, que es como tal la cubierta, la tapa de la base del cráneo. Entonces, en esta pregunta nos hace referencia a qué estructura delimita la fosa craneal anterior de la media y nos obliga a recordar que la base de cráneo se divide a su vez en 3 pisos: el piso anterior, el piso medio y el piso posterior, con estructuras que las delimitan perfectamente, ¿ok? En esta pregunta nos hace referencia a cuál es la estructura que delimita la fosa craneal anterior de la media, y la respuesta es el ala menor del esfenoides, ¿ok? Y vamos a analizar los huesos de la base de cráneo. Entonces, iniciando, vamos a marcar las 3 fosas. La fosa craneal anterior, aquí podemos observar estas rugosidades que corresponden a los giros y surcos de las porciones orbitofrontales del lóbulo frontal. Podemos observar aquí un hueso muy conocido por nosotros, el etmoides, con su lámina cribosa, donde atraviesan los filetes del nervio olfatorio para llegar al bulbo. Y podemos también señalar otras más estructuras, por ejemplo, la cresta frontal interna, entre otras. Esto corresponde a fosa craneal anterior. Este de aquí corresponde a fosa craneal media, y el hueso que tenemos que recordar cuando hablemos de fosa craneal media es el que estoy señalando a continuación, el esfenoides, el hueso que articula con el resto de los huesos del neurocráneo, ¿ok? Aquí pues estoy señalando, por ejemplo, el cuerpo del esfenoides, y aquí esa estructura corresponde a la silla turca, muy conocida porque en ella descansa la glándula pituitaria o hipófisis, aquí en la silla turca. Aquí tenemos el clivus, donde en su parte dorsal se encuentra la arteria basilar, que nace como una anastomosis de ambas arterias vertebrales en su entrada al cráneo, y podemos observar aquí el ala menor del esfenoides, el agujero óptico, entre otros. Entonces, para ser puntuales, la estructura que delimita la fosa craneal anterior de la fosa craneal media es el ala menor del esfenoides. Aquí subrayándolo con el marcador
rojo. Y en esta otra imagen podemos obtener perfectamente, o podemos observar perfectamente el límite de la fosa craneal anterior, de la fosa craneal media, y esta va a estar dada por el ala menor del esfenoides, ¿ok? Entonces la respuesta es ala menor del esfenoides. Y en esta otra imagen representativa la coloqué únicamente para que podamos observar cuál es el contenido de cada una de las fosas. Por ejemplo, podemos observar que en la fosa craneal anterior, fosa craneal anterior, observamos o podemos ver que descansan las porciones orbitofrontales, incluyendo los bulbos olfatorios del lóbulo frontal. En fosa craneal media tenemos la mayoría del contenido cerebral, principalmente las porciones basales de los lóbulos temporales, señaladas con rojo, y en fosa craneal posterior vamos a encontrar las estructuras infratentoriales, por ejemplo, o principalmente el cerebelo, pero también vamos a tener la médula oblongada o bulbo raquídeo y el puente de Barolio o protuberancia. Esas son las estructuras que encontramos en cada una de las fosas craneales, ¿ok? Bien, ¿hasta aquí alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿Todo No, bien? todo bien. Todo bien, excelente. Nos vamos a continuar, vamos por nuestra sexta pregunta de una colección de 50. Yo creo que fue un poco ambiciosa la presentación, pero esperemos llegar a las más a las que más podamos. ¿Okay? La sexta pregunta menciona qué estructuras atraviesan el agujero espinoso de la base de cráneo. ¿Ok? Entonces esta estructura, perdón, esa pregunta también nos recuerda a nuestras clases de osteología cuando pues nos obligaban, bueno, en medicina nadie nos obliga, en medicina todo es completamente autodidacta, pero cuando teníamos que aprender cada uno de esos agujeritos de la base de cráneo y cuál era el nervio que atravesaba, que entraba o que salía del cráneo, ¿verdad? Bien, entonces nos preguntan sobre el agujero espinoso. Anteriormente el agujero espinoso era conocido como redondo menor. En las literaturas más viejitas de los libros de neuroanatomía la conocemos como agujero redondo menor. Sin embargo, la nómina anatómica internacional ha cambiado este término por agujero espinoso, ¿ok? Entonces se elimina lo de agujero redondo menor y agujero redondo mayor. Y ahora solamente tenemos un agujero redondo y un agujero espinoso, ¿ok? Entonces el agujero espinoso es bien conocido porque en él entra, o a través de él entra, la arteria meningia media. Eso es sumamente conocido, ya lo habíamos mencionado previamente, que la arteria meningia media es una rama de la arteria maxilar, y a su vez la arteria maxilar es una de las ramas de la arteria carótida externa. Sin embargo, muy pocos hemos leído o muy pocos tenemos en conocimiento que aparte de la arteria meningia media, el nervio meningio recurrente es otra estructura que entra al cráneo a través del agujero redondo. Me gustaría comentar un poco sobre el nervio meningio recurrente porque tiene una trayectoria muy inusual en el organismo, pero es digna de recordar, ¿ok? El nervio meningio recurrente es una rama colateral del nervio mandibular. Sale el nervio mandibular a través del agujero oval, otro de los agujeros de la base del cráneo, y emite esta rama, el nervio meningio. Y el nervio meningio recurrente tiene el término recurrente porque regresa al cráneo a través del agujero espinoso. Entonces, primero sale el nervio mandibular a través del foramen oval, que ya conocemos, y una vez que sale el nervio mandibular y que ya se encuentra fuera del cráneo a nivel exocraneal, emite esta colateral, el nervio meningio recurrente, que regresa al cráneo a través del agujero espinoso para inervar la dura madre de fosa craneal media. Ese es el nervio meningio recurrente. Entonces, las dos estructuras que entran al cráneo a través del agujero espinoso es la arteria meningia media y el nervio meningio recurrente, que los vamos a analizar a continuación. Podemos observar aquí en esta imagen la arteria meningia media. Es importante mencionar que la arteria meningia media se encuentra por fuera de la dura madre, en íntima relación con el cráneo, con la tabla interna del cráneo. Está recubierta, como lo podemos observar en esta porción de la imagen, por la dura madre, pero ella se encuentra por fuera, ¿okay? La arteria meningia media no se encuentra dentro de la dura madre, sino por fuera de la dura madre. Y aquí podemos observar el nervio
mandibular. Este nervio mandibular, que es una de las 3 ramas del nervio trigémino, sale del cráneo a través del agujero oval, y emite una ramita que estoy señalando a continuación. Esta ramita es el nervio meningio recurrente, que como podemos observar excelentemente en esta representación de Netter, entra al cráneo a través del agujero espinoso, acompañando a la arteria meningia media. En estas otras imágenes las pongo para hablar un poquito más de la arteria meningia media y la importancia clínica que tiene en el neurotrauma. Vamos a ver esta representación del Arthur Netter. Podemos observar cómo entra aquí la arteria meningia media en la porción petrosa del temporal a través del agujero redondo menor. Miren, ya me equivoqué, ya volví a decir lo que dice la nómina anatómica internacional, que es incorrecto. Entra al cráneo a través del agujero espinoso, que anteriormente se llamaba redondo menor, ¿verdad? Entonces entra aquí al cráneo a través del agujero espinoso y va a empezar a ramificarse y está en íntimo contacto con la porción endocraneal de estos huesos de la bóveda y deja estas impresiones que la Target le conoce como hoja de higuera, pero corresponden no más que a las impresiones óseas de la arteria meningia media. Aquí podemos observar a la arteria meningia media, cómo se encuentra por fuera de la dura madre, en íntima relación con la tabla interna del cráneo, en este espécimen post-mortem. Y la relación clínica que me gustaría comentarles es la siguiente. Cuando hay un traumatismo que involucre a la arteria meningia media, como lo estamos viendo en esta representación del Netter, vean cómo la arteria meningia media es muy superficial, se encuentra inclusive por fuera de la dura madre y emite muchísimos ramos nutricios para la misma meninge. Y cuando existe un traumatismo en el que lesiona a la arteria meningia media, se genera una acumulación de sangre entre el cráneo y la dura madre, conocida como hematoma epidural, muy contrario al hematoma subdural, que ocurre por sangrado venoso de estructuras venosas internas a la dura madre, que tiene una semiología y sobre todo una imagen o una forma distinta al hematoma epidural, que es debido al sangrado de la arteria meningia media. Bien, entonces recordando, el hematoma epidural, como lo podemos observar aquí, es una acumulación de sangre de origen arterial. Esa es una pregunta inclusive de mayor nivel académico. El hematoma epidural es una colección sanguínea de sangre arterial porque viene de la arteria meningea media, ¿ok? Entonces la correlación clínica, y pues para citar estas referencias podemos observar aquí con el número 1 en esta tomografía, una de los cuernos de los hemisferios laterales. Podemos observar aquí la cisura interhemisférica también, que podemos ver se encuentra un poquito deprimida, un poquito desplazada por el efecto de masa que tiene el hematoma epidural a nivel endocraneal. ¿Ok? Bien, en la séptima pregunta vamos a analizar lo siguiente. Nos dice, las siguientes aseveraciones se relacionan con los nervios raquídeos. Entonces recordemos muy bien que el sistema nervioso, desde su división primaria, lo dividimos en un sistema nervioso central formado por el encéfalo y la médula espinal, y un sistema nervioso periférico formado por 12 pares de nervios craneales y 31 pares de nervios raquídeos. Entonces en esta pregunta nos cuestiona cuál de las siguientes respuestas es correcta con relación a los nervios raquídeos. En primer lugar, podemos descartar la A, la número 1, porque nos dice que hay 26 pares. Recordemos que son 31 pares los que... ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. ¿La pantalla se ve? Porque me da una... No. No. La pantalla. Bueno, vamos a regresar a la... Ahora sí, ya está, ¿ya sí se ve? Sí, ya se ve. Ya.
¿Se ve? Ah, no, ya se quitó. ¿Ya se quitó? Híjole. Ya no. Comenzar transmisión. ¿Listo? Híjole, me dice que no. Ok, vamos a hacer otras cosas. No se ve la pantalla, ¿verdad? No. Confírmeme, ¿se ve? Sí. Sí, ya ¿Listo? se ve. Muy bien, nos quedamos en la Sí. séptima pregunta, ¿verdad? Todo lo que dije previamente sí se escuchó. Sí, todo se escuchó. Excelente. Muy bien, entonces estamos con la séptima pregunta. Dice, las siguientes aseveraciones se relacionan con los nervios raquídeos. Habíamos descartado el inciso A, porque como comenté previamente, los nervios raquídeos son 31 pares, ¿ok? Localizados paralateral a la médula espinal. Entonces descartamos la primera respuesta. La respuesta B nos dice, están formados por la unión de la raíz nerviosa anterior y posterior. La respuesta C nos dice que la raíz anterior solo contiene fibras sensitivas y la respuesta D nos dice que las fibras autonómicas del asta lateral salen por la raíz dorsal. Entonces vamos a hacer un ejercicio de descarte en esta pregunta. Descartamos en primer lugar la primera respuesta porque ya habíamos mencionado que son 31 pares. Posteriormente descartamos la respuesta número C. Sabemos que la raíz anterior contiene fibras tanto motoras como sensitivas. Y por último, la respuesta D, las fibras autonómicas del asta lateral salen por la raíz anterior y no por la posterior, de tal manera que la respuesta es el inciso B, están formados por la unión de la raíz nerviosa tanto anterior como posterior. Nos vamos a recordar un poquito la anatomía de la médula espinal. Recordemos que la médula espinal pues tiene raicillas, las raicillas anteriores, que son las que estoy señalando a continuación. En esta imagen estamos viendo una vista dorsal. ¿Y qué me dice que es dorsal? La apófisis espinosa de la vértebra. Entonces estas serían las raicillas dorsales de la médula espinal. Y otro dato que podríamos tomar como referencia es el ganglio. El ganglio es sensitivo. Entonces el ganglio es sensitivo, por ende las raicillas son sensitivas y sabemos que todas las raicillas sensitivas son dorsales. Por lo contrario, estas serían las raicillas ventrales, que son las porciones motoras por donde salen las estructuras autonómicas del asta intermedio lateral. Entonces, el nervio raquídeo es como tal la unión de las raicillas anteriores y de las posteriores, lo que nos lleva a concluir que la respuesta correcta era la B. Aquí podemos observar un dibujo un poco más esquemático. Vemos cómo el nervio raquídeo o el nervio espinal es el resultado de la unión. No sabría si el término anastomosis es correcto hablando de nervios, pero bueno, el nervio espinal es el resultado de la unión de la raíz dorsal como el de la raíz ventral. Entonces nuestra respuesta era la B. Muy bien, entonces vamos subiéndole de dificultad a esta ponencia. Ya vamos en el semáforo en la luz naranja. Supongo que para ustedes todas han sido verdes, estoy casi seguro. Han tenido muchísimo tiempo en esta cuarentena para leer, eso espero. Pero bueno, no puedo ver sus caras, pero me gustaría ver sus caras después de haber hecho ese comentario, ¿verdad? Bien. Pregunta número 8 dice, corresponden a los principales repliegues de dura madre. ¿Okay? Ya habíamos comentado que la dura madre es una paquimeninge que se encuentra en la porción más superficial del encéfalo y de la médula espinal, recubre como tal toda la superficie de los hemisferios cerebrales y de la médula espinal, y tiene dos hojas, la hoja endóstica o hoja perióstica y la hoja meningia como tal, que es la interna y es la que se invagina en distintas estructuras para formar los repliegues, ¿ok? Entonces, en esta pregunta vamos a ver si, a qué corresponden
los repliegues de dura madre. El inciso A nos dice la hoz del cerebro y la hoz del cerebelo. Más adelante voy a hacer comentarios sobre esas estructuras, pero evidentemente son repliegues de dura madre, entonces la respuesta A es correcta. La respuesta B nos dice el tentorio cerebelar o tienda del cerebelo, que también es un repliegue de dura madre, respuesta B correcta. Y la respuesta C nos dice el diafragma de la silla, que también es un repliegue de dura madre, de tal manera que la respuesta correcta es todas las anteriores, y vamos a analizar estas estructuras, ¿verdad? Para recordemos que si hacemos como un esquemita sobre meninges, ponemos como tema troncal meninge, y estas se dividen en dos, una paquimeninge y unas leptomeninges. La paquimeninge corresponde a la dura madre, y las leptomeninges corresponden a la a la aracnoides y a la tía madre. Pero hoy vamos a hablar únicamente en esta pregunta vamos a hablar únicamente de la dura madre. Recordemos que la dura madre tiene una disposición muy superficial en íntimo contacto con las estructuras del neurocráneo, y a su vez está compuesta por dos hojas de tejido conectivo. Ustedes ya estudiaron perfectamente en histología las estructuras del tejido conectivo, que el denso regular y no sé cuántas cosas más. Pero bueno, esta es una estructura de tejido conectivo denso regular por la disposición de las fibras colágena que tiene. Ustedes dominan eso mejor que yo, ¿ok? Y tiene dos hojas, como estamos observando en este apartado. Tiene una hoja perióstica y una hoja meningea. La hoja perióstica es la que está en íntimo contacto con el hueso, y la hoja meningea es la que se invagina y hace lo que su gana le dé para formar los repliegues de dura madre. En esta porción, por ejemplo, vemos que la hoja meningea se invaginó en la cisura interhemisférica para formarlos esa estructura que se denomina hoz del cerebro. La hoz del cerebro, o falx cerebri, también la van a encontrar así en ese término en latín, si nos ponemos más romanticones, la falx cerebri es esta estructura de dura madre que separa ambos hemisferios cerebrales a nivel de la cisura interhemisférica. Es una de las repliegues de dura madre más conocidos y de mayor importancia, principalmente para las lesiones ocupantes de espacio dentro del sistema nervioso, porque vamos a observar en los distintos estudios de imagen, por ejemplo la tomografía, lo veíamos previamente en el hematoma como una lesión ocupante de espacio, ocupante de volumen, como el hematoma epidural desplaza las estructuras de la línea media como la hoz del cerebro. Bien, otra estructura que no podemos observar aquí son las que vemos en esta imagen. Esta de aquí sería la hoz del cerebro, y aquí en translucencia podemos observar la hoz del cerebelo. La hoz del cerebelo es un homólogo a la hoz del cerebro que separa los hemisferios cerebelares. Separa los hemisferios cerebelares a nivel del vermis. Lo vamos a ver más adelante, pero también corresponde a otro repliegue de dura madre. En tercer lugar tenemos el tentorio del cerebelo, que a diferencia de la hoz del cerebro y de la hoz del cerebelo, su disposición no es vertical, sino horizontal, y su principal función, o como tal, el principal mecanismo que tiene dentro del cerebro es separar las estructuras de fosa craneal de fosa craneal media de las de fosa craneal posterior, de tal manera que todas las estructuras que se encuentren por debajo del tentorio son denominadas infratentoriales. Todas las estructuras que se encuentran por debajo del tentorio se denominan infratentoriales, y todas las estructuras que se encuentran por arriba del tentorio o tienda del cerebelo se denominan supratentoriales. Entonces ya hemos analizado tres repliegues de dura madre: la hoz del cerebro, la hoz del cerebelo y la tienda del cerebelo, que tiene una disposición horizontal con respecto a las dos previas. En esta imagen me gustaría también mencionar otra estructura que no corresponde a un repliegue de dura madre, pero sí es una pregunta muy quisquillosa que yo sí haría en un examen de neuroanatomía, dada la división previa que dijimos de estructuras infratentoriales y de estructuras supratentoriales. Por ejemplo, el cerebelo, por la información previamente dada, es una estructura infratentorial.
Por lo contrario, si hablamos del lóbulo occipital, es una estructura supratentorial por encontrarse por arriba del tentorio. Sin embargo, esta estructura que podemos observar aquí, esto que estoy subrayando en la imagen, es una estructura donde se abre como tal el tentorio cerebelar y abraza al mesencéfalo. Se denomina incisura. La incisura es esa porción abierta del tentorio cerebelar que se abre como tal para dar paso al mesencéfalo. De tal manera que el mesencéfalo es una estructura que no es ni supratentorial ni infratentorial. Se denomina que es una estructura transtentorial porque se encuentra en esa transición entre supra e infratentorial, como lo podemos observar aquí en estas imágenes. Vean de igual forma cómo el tentorio del cerebelo se va aquí a fusionar en estas porciones del clivus y del cuerpo del esfenoides. Y por último, vamos a observar otro repliegue de dura madre que es como tal un diafragma que envuelve a la hipófisis, envuelve a la pituitaria y como tal lo fija a la silla turca. Aunque muy poco estudiado por algunos neuroanatomistas, también es digno de mencionar como repliegue de dura madre porque es una estructura de dura madre que como tal abraza o envuelve a la hipófisis y la fija en la silla turca. Existen otros repliegues de dura madre que son mucho menos conocidos, por ejemplo, el tentorio del bulbo olfatorio, es otra estructura de repliegue de dura madre que pueden encontrar en literatura más antigua, y una aún más difícil de encontrar es el cabum de Meckel, que es como tal una cubierta de dura madre que envuelve al ganglio del trigémino. ¿Okay? Siguiente, vamos a observar estas imágenes de modelos post-mortem. Es como tal una colección de imágenes post-mortem donde podemos observar las estructuras que hemos mencionado previamente. Esta de aquí corresponde esto corresponde a la dura madre como tal. Pues retiramos esta porción del cráneo y observamos directamente la dura madre. Estas corresponden a las ramas de la arteria meningea media, como ya lo habíamos mencionado previamente. Si nosotros abrimos una ventana dural, como lo que se hizo en esta imagen, retirando esta porción de la dura madre, observaremos directamente el hemisferio cerebral y estas arterias que reciben el nombre de arterias piales. Estos vasos piales son los que dan la irrigación nutricia hacia las porciones corticales. Podemos observar aquí la capa endóstica de la dura madre, que está íntimamente adherida hacia las estructuras endocraneales, como lo podemos ver aquí bien aperlado, característico de un tejido conectivo denso regular, como es la dura madre, ampliamente adherido hacia el neurocráneo, y observamos aquí esta estructura, que ya la habíamos comentado previamente, que es la incisura. Este repliegue de dura madre que rodea al mesencéfalo, que abraza al mesencéfalo y se va a insertar o se va a adherir hacia las porciones del cuerpo del esfenoides. Bien, esta es otra imagen post-mortem muy padre, en la que podemos observar los repliegues de dura madre en un espécimen post-mortem. Observamos aquí la hoz del cerebro, es esta estructura de disposición longitudinal y vertical que separa los hemisferios cerebrales, se abre para formar la tienda del cerebelo y darnos una división anatómica muy importante en la clínica de estructuras infratentoriales, las que se encuentran por debajo del tentorio, y estructuras supratentoriales, las que se encuentran por encima del tentorio. Recordamos que esta tienda se abre para darle paso al mesencéfalo a nivel de la incisura y darle como tal el término de transtentorial al mesencéfalo. Muy bien. Continuamos con la presentación. Vemos este corte coronal en lo que se preservaron las estructuras durales. Vemos aquí perfectamente la hoz del cerebro o falx cerebri.
en una disposición longitudinal y vertical, se abre para formar la tienda del cerebelo y dar lugar a estructuras supratentoriales que se ven excelente en esta cavidad, en estas cavidades, y estructuras infratentoriales en esta otra imagen. Podemos observar aquí otro repliegue de duramadre que corresponde a la hoz del cerebelo, que se inserta a lo largo del vermis y nos separa los hemisferios cerebelosos. Y vemos algo digno también de mencionar, estos otros repliegues de duramadre, que son estructuras venosas, los senos venosos, el seno longitudinal superior, el seno longitudinal inferior y los senos transversos, que podemos ver perfectamente en este espécimen post-mortem. Este es un acercamiento al seno longitudinal superior, es el seno longitudinal superior que se forma entre las dos hojas de la duramadre. Es otro acercamiento hacia el seno longitudinal inferior. Ya habíamos analizado esta imagen, ¿okay? Vamos a continuar con nuestras preguntas, y la novena de ellas es: ¿qué estructuras conforman el núcleo lenticular? Entonces, habíamos hablado en las primeras preguntas que la sustancia gris en el cerebro tiene una disposición superficial. Sin embargo, a nivel centroencefálico, la sustancia gris suele acumularse formando estructuras denominadas núcleos, ¿okay? Recuerden algo muy importante en histología, es que los núcleos y los ganglios son cúmulos de somas neuronales. En el sistema nervioso central, los cúmulos de somas neuronales reciben el nombre de núcleos, mientras que en el sistema nervioso periférico los conjuntos de somas reciben el nombre de ganglios. Entonces, el núcleo lenticular, como ya lo había explicado previamente, es un conjunto de somas que se encuentra a nivel centroencefálico y va a estar conformado por el putamen, el globo pálido lateral y el globo pálido medial. Lo vamos a explicar a continuación en esta imagen. Si hacemos este corte de los hemisferios, vemos perfectamente la disposición de la sustancia gris. La sustancia gris tiene una disposición superficial, mientras que la sustancia blanca tiene una disposición profunda, mientras que estos grupos neuronales que se encuentran inmersos en la sustancia blanca reciben el nombre de núcleos, ¿ok? Los núcleos de la base del cerebro, algunos los denominan de esta manera, o ganglios de la base, pero son núcleos, recordemos el término etimológico. Y vamos a analizar cada uno de ellos. Este conjunto neuronal corresponde a la cabeza del caudado, como está representado en esta representación, en esta imagen. De rojo, medial al núcleo lentiforme, encontramos el tálamo. Estos de aquí corresponden a los tálamos. Y lateral al tálamo encontramos en azul representado al núcleo lentiforme. Y como podemos observar perfectamente, el núcleo lentiforme está constituido a su vez por tres estructuras independientes. Independientes cada una de ellas. Esta sería la primera, la segunda y la tercera. Entonces vamos a analizar cada una de ellas de lateral a medial. De lateral a medial, esta correspondería al putamen. Y estas dos corresponden al globo pálido. Y si hay un globo pálido lateral, que es el que estoy señalando a continuación, habría un globo pálido medial. De tal manera que las tres estructuras del lenticular es el putamen, el globo pálido lateral y el globo pálido medial. Bien. Entonces queda por concluido esa pregunta. Las tres estructuras que conforman el núcleo lenticular de lateral a medial sería el putamen, el globo pálido lateral y el globo pálido medial. La tercera pregunta que vamos a analizar, es la 10ª de la sesión, son los límites del brazo posterior de la cápsula interna. Y vamos a analizar esta 10ª pregunta. Son los límites del brazo posterior de la cápsula interna, y voy a regresarme a la presentación previa para enseñarles algo que seguramente ya conocen, que es la cápsula interna. Bien, todas las fibras, bien, en el hemisferio cerebral tenemos tres tipos de fibras.
las fibras comisurales que conectan un hemisferio con otro, se denominan fibras comisurales y que atraviesan de uno a otro hemisferio a través de las comisuras. Por ejemplo, el cuerpo calloso es una de las principales comisuras del cerebro. Ese es un tipo de fibra, las comisurales. El segundo tipo de fibras son las fibras de asociación que conectan entre distintas áreas de la corteza cerebral. Recordemos que la función cortical no es aislada, es decir, no existen áreas corticales para una función específica, sino para esa función específica distintos tipos de áreas corticales. Eso es lo que conocemos como áreas de asociación y por ende tenemos fibras de asociación que conectan con distintas áreas de la corteza cerebral. Ese sería el segundo tipo de fibras de la sustancia blanca de los hemisferios. Y el tercer tipo de fibras, que es el que nos interesa hablar, son las fibras de proyección. Las fibras de proyección de la sustancia blanca son aquellas que ascienden hacia los hemisferios y que provienen de la médula y viceversa, que provienen de los hemisferios o que se originan a nivel de la corteza y descienden hacia la médula. Estas fibras, su función es conectar estas dos estructuras, la médula y la corteza cerebral, y ascienden y descienden hacia el cerebro o hacia los hemisferios cerebrales a través de esta estructura que corresponde a la cápsula interna. Todas las fibras que se originen en la corteza y cuya función sea llegar a la médula van a descender a través de la cápsula interna y de esta manera van a llegar a la médula. Por lo contrario, todas las fibras que se originen en la médula espinal y cuya función sea alcanzar la corteza cerebral van a llegar hacia la corteza cerebral a través de la cápsula interna. De tal manera que la cápsula interna es como tal un conjunto o un gran fascículo de fibras blancas de proyección que ascienden y descienden hacia la corteza cerebral. Y podemos observar esta anatomía, la anatomía de la cápsula interna, como un brazo anterior, este aquí corresponde al brazo anterior, un brazo posterior y una rodilla. Entonces, la pregunta nos cuestiona sobre el brazo posterior de la cápsula interna. El brazo posterior es el que señalo aquí con el puntero rojo y el límite del brazo posterior corresponde al núcleo lenticular a nivel lateral y al tálamo a nivel medial. El límite del brazo anterior a nivel lateral continúa siendo el núcleo lenticular, pero a nivel medial ya no corresponde al tálamo. A nivel medial encontramos a la cabeza del caudado, como lo había mencionado previamente. De tal manera que la respuesta a esta pregunta es la A. Medial tenemos el tálamo y lateral tenemos al núcleo lenticular, como lo habíamos estudiado previamente. Bien, la siguiente, bueno, en esta imagen podemos estudiar mucho mejor los límites de la cápsula interna. Recordemos, brazo anterior de cápsula interna, brazo posterior de cápsula interna, y la unión entre el brazo anterior y el brazo posterior recibe el nombre de rodilla. En algunas literaturas van a encontrar todavía su término en latín como genu, el genu de la cápsula interna. Entonces, el brazo anterior de la cápsula interna a nivel lateral está delimitado por el lenticular. Ya habíamos hablado que el lenticular se compone por el putamen a nivel lateral y a nivel medial por el globo pálido, que a su vez se subdivide, como se observa perfectamente en esta imagen, en un pallidum medial y un pallidum lateral. Y a nivel medial, el límite del brazo anterior de la cápsula interna corresponde a la cabeza del núcleo caudado. Eso hablando del brazo anterior. Sin embargo, el brazo posterior de la cápsula interna tiene el mismo límite lateral que el brazo anterior. Sin embargo, el límite medial ya no corresponde a la cabeza del núcleo caudado, sino al tálamo. El tálamo es una estructura muy, muy bonita dentro del centroencéfalo, cuya función me gusta explicarla como la siguiente analogía. El tálamo es una estación de relevo. Por ejemplo, si nosotros, no se me ocurre nada en este momento cómo representárselos, pero bueno, supongamos que vamos a ir de la estación del macrobús de circunvalación y nos queremos
nos queremos trasladar hasta Juan Álvarez. Para llegar a Juan Álvarez, vamos a decir que es la corteza cerebral. Juan Álvarez es la corteza cerebral. Entre Juan Álvarez y circunvalación encontramos una estación intermedia que es ciencias de la salud. Ciencias de la salud sería el tálamo. Y, por ejemplo, circunvalación sería la médula espinal. Vamos a tomar esa analogía. Circunvalación es médula espinal, ciencias de la salud es tálamo y Juan Álvarez es la corteza cerebral. Para llegar de circunvalación a Juan Álvarez, forzosamente tenemos que pasar por ciencias de la salud. De tal manera que para que cualquier estímulo proveniente de la periferia, es decir, de la médula espinal, recordemos que todos los nervios periféricos van a converger en la médula espinal, es decir, para que cualquier estímulo proveniente de la periferia alcance la corteza, tiene que pasar por el tálamo. Y el tálamo es un conjunto de núcleos independientes cuya función es discriminar qué sensación o qué estímulo sensorial alcanza o no la corteza. Es decir, en el tálamo hacen relevo todos los estímulos sensoriales y es el tálamo quien decide si se proyecta o no hacia la corteza. Pero otra función importante del tálamo es enviar esta sensación, este estímulo sensorial al área cortical encargada de procesarlo. Por ejemplo, si vamos a hablar de un estímulo de característica térmica proveniente de la mano derecha, este estímulo alcanza el tálamo. Y el tálamo es quien discrimina que este estímulo proviene de la mano derecha y lo manda a la circunvolución postcentral del hemisferio contralateral, que es el encargado de la representación somatotópica de la mano en la corteza. Entonces, esa sería la función del tálamo de una vista muy vana, muy lateral, muy superficial. ¿Ok? Voy a ir haciendo preguntas cada cinco diapositivas, cada 5 preguntas. Hasta aquí, ¿alguno tiene alguna duda, algún comentario que podamos ir analizando? ¿Todo bien? Todo bien, muchas gracias. Muy bien, bueno, vamos a continuar con esta otra pregunta que hace referencia al cerebelo. Ok, la pregunta nos dice, ¿a qué estructura corresponde el espinocerebelo? Y bien, esta pregunta mezcla conceptos de anatomía y de fisiología que tal vez ahorita tengamos conocimientos un poco vagos por no haber llevado fisiología. Supongo que la mayoría de los asistentes a la ponencia son de primer semestre y todavía no llevan fisiología, pero bueno, vamos a tratar de contestarla lo mejor posible, ¿ok? Entonces, para iniciar, vamos a iniciar desde esta imagen. El cerebelo, como lo estamos observando acá, es algo muy similar en cuanto a anatomía, más no en función al cerebro, que corresponde a los hemisferios. El cerebelo está formado por 2 hemisferios cerebelosos, que los estoy señalando a continuación, los hemisferios cerebelosos, unidos en la línea media por el vermis. El vermis es un término que significa gusano, por la apariencia de un gusano que tiene esta estructura. Es como cuando estudiábamos la anatomía del tubo digestivo y llegábamos hacia el apéndice vermicularis, y ese apéndice vermiforme, pues hace referencia a la forma de un gusano que tiene el apéndice secal, ¿verdad? Lo mismo pasa con el vermis cerebeloso, la apariencia gusano que separa ambos hemisferios cerebelosos. Anatómicamente, que es lo que nos interesa en esta ponencia, los hemisferios cerebelosos se subdividen a su vez en 3. Un lóbulo anterior, que es el que está señalado de verde, un lóbulo posterior, que es el señalado de amarillito, y este pequeñitito que está de morado o lila es el flóculo nodular, ¿ok? De tal manera que la división anatómica de los hemisferios cerebelares es muy fácil de aprender: anterior, posterior y flóculo nodular, ¿ok? Esa sería la división anatómica de los hemisferios cerebelosos.
Sin embargo, tenemos otras divisiones de acuerdo a distintos aspectos. Fisiológicamente, en términos de función, en términos de fisiología, el lóbulo anterior corresponde al espino cerebelo. El lóbulo posterior corresponde al cerebro cerebelo. Es un término un poco difícil de comprender, pero no tiene mucha dificultad con lo que voy a explicar posteriormente. Pero por el momento recordar que el lóbulo posterior es el cerebro cerebelo. Y por último, el lóbulo floculonodular, que era la división anatómica, fisiológicamente lo vamos a conocer como vestíbulo cerebelo. Ya tenemos dos subdivisiones de los hemisferios cerebelosos, la división anatómica, recordándola, lóbulo anterior, lóbulo posterior y lóbulo floculonodular, la división fisiológica, que es espino cerebelo, cerebro cerebelo y vestíbulo cerebelo. Y la última división es una división evolutiva, filogenética, que si alguno de los que se encuentran en esta conferencia es alumno del doctor Luna, muy probablemente se los pregunte en su examen de neuroanatomía, la división filogénica del cerebelo, y es la siguiente. El lóbulo anterior o espino cerebelo corresponde al paleocerebelo. Paleocerebelo. El lóbulo posterior es el filogénicamente más desarrollado o más reciente, por lo que corresponde al neocerebelo. ¿Y esto por qué? Porque de toda nuestra corteza, perdón, de todo nuestro cerebro, la porción más reciente, la porción evolutivamente más nueva es la corteza, principalmente la corteza frontal. Y esta corteza frontal se relaciona íntimamente con el lóbulo posterior o cerebro cerebelo, de tal manera que filogenéticamente son muy similares. La neocorteza, acuérdense de neocorteza, neocerebelo. Y por último tenemos el lóbulo floculonodular, que es el más viejito, que es el presente en los cerebros reptilianos y corresponde al arquicerebelo. Entonces vamos a retomar o vamos a recordar cada una de las divisiones. No sé cómo estén estudiando estos temas, si alguno tiene al alcance un cuadernito donde hacer este mapa comparativo, perdón, hacer un cuadro comparativo por la información que voy a dar a continuación. Recordemos, tres divisiones. Bueno, recordemos, el cerebelo se subdivide en dos hemisferios unidos en la línea media por el vérniz cerebeloso. Cada uno de los hemisferios cerebelares, a su vez, se subdivide en tres lóbulos, ¿ok? El lóbulo anterior está dividido o está separado del lóbulo posterior a través del surco primario o fisura prima, que es esta que observamos aquí, surco primario o fisura prima. Y algo que me olvidé mencionar es que el lóbulo posterior, que es el verde, está separado del flóculo nodular a través del surco posterolateral, que es ese que estoy señalando a continuación. Bien, ahora sí vámonos con las divisiones de cada uno de los hemisferios. El hemisferio cerebelar tiene tres divisiones de acuerdo al aspecto en el que lo estudiamos, pero esas tres divisiones se superponen, ¿ok? Al final de cuentas son tres estructuras con tres distintos nombres de acuerdo a la perspectiva que lo estudiemos, ¿ok? La división anatómica, que es la que nos interesa en este momento, es un lóbulo anterior, aquí está de rojo y aquí está de verde, un lóbulo posterior, aquí está de verde y aquí está de amarillito, y un lóbulo flóculo-nodular, aquí está de azul y aquí está de moradito. La división fisiológica, el espino cerebelo corresponde al lóbulo anterior, el cerebro cerebelo corresponde al lóbulo posterior y el vestíbulo cerebelo corresponde al lóbulo floculonodular. ¿Okay? Esa es la división fisiológica. Recordando, espino, cerebelo, cerebro, cerebelo y vestíbulo, cerebelo. ¿Okay? Y por último, la división filogenética.
El lóbulo anterior corresponde al paleocerebelo, el lóbulo posterior al neocerebelo y el flóculo nodular al arquicerebelo. Me gustaría poder profundizar mucho más con la fisiología de este órgano, que es asombrosa. Sin embargo, por cuestiones de tiempo y por cuestiones de ser más puntuales y concretos, creo que esta información puede cubrir lo que tal vez puedan preguntarle o tengan que saber sobre el cerebelo en cuestiones neuroanatómicas. ¿Okay? Entonces vamos a continuar con la siguiente pregunta, es la número 12, dice, corresponden a los núcleos profundos del cerebelo. Y en esta pregunta nos hacen referencia a esos cúmulos de somas neuronales que se encuentran inmersos dentro de la sustancia blanca del cerebelo. Y tenemos en el inciso A el núcleo dentado y el interpuesto, son correctos. El núcleo globoso, emboliforme y fastigio, de igual manera, son respuestas correctas. Entonces, ya tenemos dos respuestas correctas. Posteriormente nos habla del núcleo amigdalino y el núcleo de Edinger-Westphal, una respuesta totalmente ajena a la pregunta. Y tanto A como B, que es la respuesta correcta, ¿ok? Núcleo dentado e interpuesto, núcleo globoso, emboliforme y fastigio son los núcleos profundos del cerebelo. Si recordamos un poco sobre el núcleo amigdalino o amígdala, en realidad es una estructura que forma parte del sistema límbico, involucrada en cuestiones de afectividad, de sentimientos y esos aspectos de la vida cuya función residen en el sistema límbico. Y por otra parte, el núcleo de Edinger-Westphal, recordemos que para empezar no se encuentra en el cerebelo, se encuentra en el mesencéfalo, y es el núcleo accesorio del óculo motor, de donde emergen las fibras parasimpáticas del tercer par craneal. Entonces, es totalmente ajena esa respuesta. Entonces, vamos a estudiar los núcleos profundos del cerebelo. Si observamos aquí, de medial a lateral tenemos 4 estructuras. Es 1, 2, 3 y 4, ¿ok? En alguna literatura van a leer que son en realidad 3 núcleos, en otra literatura van a leer que son 4. ¿Cuál es la respuesta correcta? Ambas. ¿Por qué? Porque se estudian desde distinta perspectiva, ¿ok? Lo que nunca va a cambiar es que esto que ven aquí todo arrugado como un costal, arrugado, corresponde al núcleo dentado. Estas denticiones que tiene, pues le dieron el nombre de núcleo dentado y es el que nunca tenemos que olvidar, el núcleo dentado, ¿ok? Después viene este otro núcleo que corresponde al núcleo emboliforme. Luego vienen estos núcleos que corresponden al globoso y por último viene el fastigio. Fastigio, globoso, emboliforme, dentado. Serían los 4 núcleos profundos del cerebelo. Repitiéndolo, fastigio, globoso, emboliforme, dentado. Entonces, estos 4 núcleos lo van a encontrar en literatura reciente, que nos habla de 4 núcleos. Sin embargo, en literatura antigua, debido a que a sus técnicas inmunohistoquímicas o de microscopía no eran tan sofisticadas como las que tenemos en la actualidad, ellos no veían este límite que se encontraba entre el emboliforme y el globoso. Ellos consideraron que estas estructuras correspondían a un solo núcleo que por estar entre el dentado y el fastigio correspondía al núcleo interpuesto. De tal manera que en literatura un poco antigua encontramos únicamente 3 núcleos. De lateral a medial tenemos el dentado, el interpuesto y el fastigio. Pero en la actualidad, por técnicas más sofisticadas de microscopía, podemos observar que en realidad aquí existe un límite entre estas dos estructuras nucleares y tenemos 4. El fastigio, el globoso, el emboliforme y el dentado. Por lo cual, en las respuestas previamente de la pregunta, tanto A como B eran las correctas. ¿Ok? Vamos un poquito hablar sobre sistema vascular cerebral y nos hacen la mención de la siguiente pregunta: origen de la arteria cerebelosa
póstero inferior, ¿ok? Entonces, para responder esta imagen, para responder esta pregunta, vamos a ver las siguientes imágenes. Bueno, les adelanto que la respuesta es la arteria vertebral, pero vamos a analizarlas cada una de ellas. Vamos a iniciar por esta imagen, que estoy seguro que todos lo conocen, el polígono de Willis o el círculo arterial cerebral, que la nómina anatómica internacional, recuerden que en su último tratado elimina los epónimos de los términos anatómicos y nos obliga a usar términos que hagan énfasis a las estructuras. Anteriormente era polígono de Willis, actualmente se denomina polígono arterial cerebral o círculo arterial cerebral, que nos da una idea más representativa y esquemática de lo que corresponde a la estructura neuroanatómica. Bien, entonces recordemos que la irrigación del cerebro se lleva a cabo a través de dos sistemas, un sistema anterior denominado carotídeo y un sistema posterior denominado vértebro-basilar, ¿ok? Entonces vamos a iniciar hablando sobre el sistema posterior o vértebro-basilar, y este nace a través de las arterias vertebrales, ¿ok? Las arterias vertebrales, recordemos en nuestras clases de sistema vascular, que nacen como unas colaterales de la arteria subclavia, inclusive es la primera rama de la arteria subclavia, ascienden a través de los agujeros vertebrales de las apófisis transversas de las vértebras cervicales. Esto sería otra pregunta quisquillosa de examen. ¿Cuáles son las vértebras que tienen agujeros vertebrales? Sería algo que recuerdo muy bien que me lo preguntó el doctor Luna en su examen de neuroanatomía, y no se los voy a decir para que les quede la duda y lo investiguen, porque existe una de las vértebras cervicales que no tiene apófisis, perdón, que no tiene agujeros vertebrales en sus apófisis transversas. Bueno, entonces nace la arteria vertebral de la subclavia, asciende a través de los agujeros vertebrales de las apófisis transversas de las vértebras cervicales y entra al cráneo a través del agujero magno, las arterias vertebrales, para anastomosarse y formarnos la arteria basilar. Y esta arteria basilar es muy importante porque la vamos a encontrar justamente ventral al puente. Esta es la protuberancia, y en la cara ventral del puente está descansando la arteria basilar. Incluso cuando veamos la anatomía superficial del puente, vamos a ver una impresión de la arteria basilar que corresponde al surco de la basilar en la línea media de la protuberancia. Entonces vemos aquí las arterias vertebrales que nacen de la subclavia, entran al cráneo a través del agujero magno y se anastomosan para formarnos la arteria basilar. Entonces vamos a ver las colaterales que van dando estas arterias, primero las arterias vertebrales. Vemos aquí esta primera colateral que se va al cerebelo. Entonces, por lógica, sabemos que esta arteria se va a llamar arteria cerebelosa. Todas las arterias que irriguen al cerebelo tienen ese término, cerebelosa. Luego vemos que a nivel medial tiene otra colateral, que tanto la vertebral izquierda como la derecha dan una colateral que se anastomosa en la línea media para formarnos esta arteria que es la espinal anterior. Esa es la arteria espinal anterior. Posteriormente ambas vertebrales se anastomosan para formarnos la arteria vertebral. Y esta arteria vertebral, como la podemos observar en esta imagen, emite esta ramita. Esta siguiente ramita, que es la primera rama de la arteria basilar, que también se va hacia el cerebelo. Por ende, también se va a llamar arteria cerebelosa. Pero aquí viene el primer problema. ¿Cómo diferenciar la arteria cerebelosa de la arteria que proviene de la arteria vertebral y cómo diferenciar la arteria cerebelosa que viene de la arteria basilar? Lo voy a comentar posteriormente. Sigue ascendiendo la arteria basilar y emite estas otras arterias transversas que se denominan arterias pontinas o transversas pontinas, que van a como tal irrigar las fibras del puente, de la protuberancia o puente de Barolio. Y la penúltima rama que da la arteria basilar es esta otra arteria, que nuestro tercer problema es que también se va al cerebelo. Pues también recibe el nombre de cerebelosa.
Entonces, bien, vamos a diferenciar las tres arterias cerebelosas. La arteria cerebelosa, que nace de la porción más superior de la arteria basilar, se denomina arteria cerebelosa superior. Y con ella no hay problema, porque es la única arteria cerebelosa superior. Por ende, si hay una arteria cerebelosa superior, deben de haber arterias cerebelosas inferiores. Entonces, hay dos arterias cerebelosas inferiores. Arteria cerebelosa inferior y arteria cerebelosa inferior. Entonces mantenemos el mismo problema. ¿Cómo diferenciar la arteria cerebelosa inferior que viene de la arteria vertebral de la arteria cerebelosa inferior que viene de la arteria basilar? Fácil. La arteria cerebelosa inferior que nace de la arteria basilar es anterior a la arteria cerebelosa inferior que nace de la arteria vertebral, de tal manera que tenemos tres nombres específicos para cada una de ellas. Arteria cerebelosa póstero inferior en relación a que es posterior a la arteria cerebelosa anteroinferior e inferior a la arteria cerebelosa superior. Arteria cerebelosa anteroinferior en relación a que es anterior a la arteria cerebelosa posterior e inferior a la arteria cerebelosa superior y nace de la arteria basilar. Por lo contrario, la posterior nace de la arteria vertebral. Y por último, la arteria cerebelosa superior es la penúltima rama, o más bien la última rama, porque las demás ya serían como arterias terminales, las dos cerebrales posteriores. Esta sería la última rama de la arteria basilar. Entonces la pregunta nos decía que si cuál era el origen de la arteria cerebelosa posterior inferior, y pues la respuesta la acabamos de explicar, que es la arteria vertebral. La arteria vertebral nos da esta arteria que es la cerebelosa posterior inferior. La arteria basilar nos da la arteria cerebelosa anterior inferior y al igual que la arteria cerebelosa superior. Son las tres principales arterias que van a dar nutrición hacia el cerebelo y que son de suma importancia. ¿Okay? En esta otra imagen de una vista lateral las podemos observar perfectamente. De craneal a caudal vemos la arteria cerebelosa superior que nace de la basilar, la arteria cerebelosa anteroinferior que nace de las porciones más proximales de la basilar y la arteria cerebelosa postero-inferior que nace de las arterias vertebrales. Muy bien. En esta otra imagen de un modelo anatómico real, me gusta mucho porque podemos observar distintas estructuras anatómicas. La primera de ellas es esta gran arteria que se encuentra en la porción ventral del puente, que se denomina arteria basilar. Y estas arterias que nacen de la arteria basilar para nutrir a las fibras blancas del puente son las estrías transversas basilares o arterias basilares como tal. Esta de aquí es la arteria cerebelosa superior, que la habíamos analizado acá. Aquí, arteria cerebelosa superior. Y esta rama terminal de la arteria basilar es la cerebral posterior. La arteria cerebral posterior que va a formar parte del polígono arterial cerebral que habíamos comentado previamente, ¿ok? Un aspecto muy importante en esta imagen es la siguiente cuestión. Podemos observar este filete nervioso que se origina entre la arteria cerebelosa superior y la cerebral posterior que corresponde al tercer par craneal, el nervio oculomotor. Entonces, en su origen aparente, el nervio oculomotor nace en la fosita interpeduncular a nivel del mesencéfalo y en su trayecto emerge a través de la arteria cerebelosa superior y de la arteria cerebral posterior. Eso es una correlación clínica neuroanatómica muy importante que vamos a comentar posteriormente. ¿Okay? Bien, vámonos con la pregunta número 14. Nos menciona que las arterias enumeradas a continuación proceden de las arterias principales como se indica. De tal manera que vamos a ver cuál es la respuesta correcta para estas
estos enunciados. Primero nos dice que la arteria oftálmica es una rama de la arteria cerebral media. Yo creo que todos estamos en contra de esa aseveración porque sabemos perfectamente que la arteria oftálmica es la primera rama de la arteria carótida interna. En su entrada al cráneo a través del agujero carotídeo, la arteria carótida interna nos da la primera rama, que es la oftálmica, de tal manera que la arteria oftálmica no es una rama de la arteria cerebral media, por tal el inciso A es incorrecto. Es digno mencionar que la arteria carótida interna a nivel exocraneal no da ninguna rama. La carótida interna fuera del cráneo no da ninguna rama, por lo contrario, la arteria carótida externa sí nos da 7 ramas colaterales, pero la interna no nos da ninguna rama a nivel exocraneal. Cuando la arteria carótida interna entra al cráneo a través del conducto carotídeo, la primera rama que emite es la arteria oftálmica. Muy bien. La siguiente aseveración nos dice: la arteria cerebelosa posterior es una rama de la arteria vertebral e inmediatamente se prendió el foco y detectaron que esa era nuestra respuesta correcta. ¿Por qué? Porque ya lo había explicado previamente. Pero bien, vamos a analizar el resto de aseveraciones. La C nos dice: las arterias pontinas son ramas de la arteria carótida interna, y es algo totalmente falso, porque ya habíamos visto que las arterias transversas pontinas o arterias pontinas son ramas de la arteria basilar y no de la carótida interna. Y por último nos dice que la arteria espinal anterior procede de la arteria basilar, y es una aseveración también falsa, porque ya habíamos visto que la arteria espinal anterior nace como una anastomosis de colaterales que provienen de las arterias vertebrales antes de formar la arteria basilar, por lo cual la respuesta D también es incorrecta. ¿Ok? Bien, esto ya lo habíamos explicado previamente. Yo creo que no merece la pena repetirlo tantas veces, pero bueno, vamos a analizar algo que tal vez sí se nos pasó un poco por alto, que corresponde al polígono arterial cerebral, previamente conocido como polígono de Willis. Podemos observar aquí esta gran arteria que nace como una anastomosis de ambas arterias vertebrales, que termina para formar las arterias cerebrales posteriores. Estas son las arterias cerebrales posteriores. Posteriormente tenemos aquí la arteria carótida interna, y esta arteria carótida interna, al entrar en el conducto carotídeo, finaliza como la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, que aquí está cortada, y entre la arteria cerebral media y la arteria cerebral posterior tenemos esta otra arteria, que es la arteria comunicante posterior. Es la comunicante posterior. Y entre ambas arterias cerebrales anteriores tenemos esta otra arteria, que es la arteria comunicante anterior, y de esa manera se constituye el polígono arterial cerebral. Y bien, ya habíamos analizado esto. Es la arteria cerebelosa posterior-inferior, que nace de la vertebral, la arteria cerebelosa anteroinferior, que nace de la basilar, y por último la arteria cerebelosa superior, que nace de la porción superior de la arteria basilar. Y de esa manera se lleva a cabo la irrigación del cerebelo por este complejo sistema. Bien, esta otra pregunta, yo creo hubiese deseado poder haber tenido esta conferencia o esta charla en vivo, no en línea, para poder preguntarles, después de todo el tiempo que me he tomado explicando de las arterias, a qué corresponde cada uno de los números. Pero bien, vamos a estudiarlos, ¿ok? Primero que nada vamos a analizar. Bueno, nos dice: mencione el nombre de las estructuras enumeradas, y me la voy a llevar rápido porque estoy 100% seguro que todos los asistentes las dominan perfectamente. El número 1 es el puente o la protuberancia. Esta es la protuberancia. El número 2 corresponde a la arteria basilar. El número 3 corresponde a la arteria comunicante posterior. El número 4 corresponde a la arteria cerebral posterior. El número 5, ya les había dicho a qué filete nervioso correspondía esa estructura, era el oculomotor. El nervio oculomotor
emerge entre la arteria cerebral posterior y el número 6, que es la arteria cerebelosa superior, que corresponde al número 6. El número 7, este es el filete más grueso que van a encontrar en el tallo cerebral y corresponde al trigémino. El origen aparente del trigémino es la porción ventrolateral del puente, y el número 8 corresponde a la arteria cerebelosa antero-inferior. Y el 9 a la arteria vertebral. Veamos cómo ambas arterias vertebrales se anastomosan para formarnos nuestra arteria basilar en la línea media pontina. Bien, la pregunta número 16, seguimos con preguntas de vascular cerebral. Dice, ¿qué arteria se encarga de la irrigación de la convexidad del cerebro? La convexidad es esa estructura que podemos observar. Bien, si nosotros hacemos un corte a través de la sutura coronal en nuestro cerebro, podemos observar tres caras. Observaremos tres caras de los hemisferios. La cara lateral, que es conocida como dorso lateral, y en alguna bibliografía la van a encontrar como convexidad hemisférica. La cara medial, que corresponde a la cara mesial o medial, y la cara basal. Cada una de las tres caras van a tener distintos sistemas de irrigación, pero en este caso nos hacen la pregunta sobre la convexidad o la cara dorsolateral, y clínicamente y anatómicamente tenemos que conocer perfectamente que la arteria cerebral media es la que irriga toda la convexidad del hemisferio. ¿Por qué? Porque cuando estudiemos la clínica, estudiemos la patología, vamos a saber que en el infarto cerebral la principal arteria afectada es la arteria cerebral media, en el evento vascular cerebral, perdón. Cuando hablemos de evento vascular cerebral, la principal arteria afectada es la arteria cerebral media, por lo cual la cara del hemisferio que se ve afectada es la convexidad. Y recordemos que en la convexidad o en la cara dorsolateral encontramos áreas primarias y áreas de asociación importantísimas, por ejemplo, el área 44 y 45, que corresponden al área de Broca para la emisión o la articulación del lenguaje, y cuya manifestación clínica es la afasia motora. Tenemos de igual manera el área 1, 2 y 3, que corresponden al área somestésica primaria, que es donde se integran todas las funciones sensoriales de nuestro organismo, y cuya manifestación clínica de la lesión de esta área cortical va a ser la anestesia, la analgesia o distintos trastornos de las sensibilidades somáticas. También tenemos en la convexidad el área 4, que corresponde al área motora primaria, y vamos a tener los distintos trastornos motores como las parapesias, las paraplegias, etcétera, etcétera. Entonces es importante clínicamente conocer qué territorio cerebral es irrigado por cada arteria cerebral específica. Muy bien, entonces creo que perdería mucho tiempo si me quedara a explicar cada una de las arterias, que tienen un nombre, pero lo bueno o lo bonito de la neuroanatomía es que si sabemos las estructuras, si conocemos las estructuras vasculares que se relacionan con ellas reciben el mismo nombre. Entonces no vamos a tomar mucho tiempo en esto. Yo creo que no vamos a terminar ni siquiera la mitad de la presentación. Vamos en la pregunta número 17. Voy a terminar la presentación justo a las 8:50 para tomarnos un tiempo y poder platicar, poder activar los micrófonos y aclarar dudas de sus clases, si han tenido clases, de sus lecturas, inclusive dudas que hayan surgido durante la ponencia, para que pues les vaya bien en su examen, y más que en su examen, en sus conocimientos de neuroanatomía, que son importantísimos. Bien, la pregunta 17 nos menciona que las siguientes afirmaciones hacen referencia al seno cavernoso. Entonces, el seno cavernoso es un repliegue de dura madre también, está formado por sus paredes laterales, son dura madre, y su importancia es mucha clínicamente porque en esta estructura venosa, a través de esta estructura venosa discurren distintas estructuras nerviosas, como son los nervios craneales.
Entonces vamos a analizar cada una de las aseveraciones para poder encontrar la respuesta correcta. Primero que nada nos dice, la arteria carótida externa pasa a través del mismo. Entonces la podemos descartar fácilmente porque sabemos que la arteria carótida externa, como su nombre lo dice, se queda fuera del cráneo y no entra, por lo cual ni siquiera se relaciona con el seno cavernoso, por lo cual... Roberto, Dime. perdona, tu pantalla se volteó, estamos viendo la presentación al revés. ¿Y así? ¿Se compuso o no? Ahora está, creo que ahí va. ¿Ya se compuso o no? Más o menos sí. Está cruzada. Está en diagonal la pantalla. ¿Está bien qué? Está en diagonal. Ahora, ustedes me dicen, ¿y ahí? No, está de lado. Está vertical. O sea, ¿no se ve como tal las preguntas o qué? Sí se ven, pero están volteadas. O sea, es como girada a 90 grados. Wow. Ya, Listo. Bien. gracias. No, continuamos. Dice, las siguientes afirmaciones hacen referencia al seno cavernoso. Habíamos descartado el inciso A por obvias razones, ¿no? Bien, el inciso C nos dice, se relaciona medialmente con la epífisis y el seno esfenoidal. Entonces, bueno, esto es una respuesta de trampa, ¿verdad? Porque la epífisis la encontramos en el techo del diencéfalo, es decir, en las porciones dorsales del tálamo. Incluso la epífisis forma parte de una estructura denominada epitálamo. Si dijera hipófisis, que es la pituitaria, sería correcta esta respuesta. Pero en lugar de hipófisis dice epífisis. Y posteriormente dice drena directamente en la parte posterior del seno recto, y es otra respuesta incorrecta porque el seno venoso, perdón, el seno cavernoso drena a través de dos estructuras que no voy a mencionar el nombre para no confundirlos, en el seno transverso y en el seno sigmoide. Entonces la respuesta a esta pregunta es la B. En su pared lateral se encuentra el nervio oculomotor, el troclear, la primera rama del trigémino y la segunda rama del trigémino. Y vamos a explicarlo a continuación. Entonces habíamos mencionado, este es el seno cavernoso, que es un repliegue de dura madre y que es una estructura venosa, y algo importante es que a través de él pasa la arteria carótida interna. Incluso la arteria carótida interna en su recorrido intracraneal tiene 3 porciones, y una de sus porciones es la porción cavernosa, que hace referencia a la porción de la arteria carótida que discurre a través del seno cavernoso. Entonces, por ello descartamos la respuesta que la arteria carótida externa pasa a través del mismo, porque lo correcto es la arteria carótida interna pasa a través del seno cavernoso. La siguiente respuesta que descartamos era la C. Se relaciona medialmente con la epífisis y el seno esfenoidal. Se relaciona medialmente con la hipófisis, no la epífisis, y con el seno esfenoidal. Entonces también descartamos la respuesta C como correcta, debido a que era incorrecta. Y por último, drena directamente en la parte posterior del seno recto. Este de aquí es el seno recto, como lo podemos observar, y el seno cavernoso vemos que drena a través de los distintos senos petrosos, el superior e inferior, en el seno transverso y en el seno sigmoide, no en el seno recto. Entonces, la respuesta C era incorrecta. Y la respuesta correcta era lo siguiente. En su porción lateral encontramos filetes nerviosos que corresponden al nervio oculomotor, que es el que está señalando aquí, al troclear, a la primera rama del trigémino y a la segunda rama del trigémino. Esa es su pared lateral. Y acompañando a la arteria carótida interna encontramos otro nervio que no se encuentra en su pared lateral, pero que discurre a través del seno cavernoso, que es el abducens. Incluso existe una patología, una enfermedad que algún día la va a leer, estoy seguro, cuando vayan en semestres avanzados, que es una enfermedad granulomatosa que afecta al seno cavernoso
y cuya manifestación clínica va a ser la afectación de todos esos pares craneales de acuerdo o debido a que se encuentran todos a nivel del seno cavernoso. Muy bien. ¿Qué hora es? Son las 8:52. Vamos a terminar la ponencia. Agradecemos mucho a Roberto por regalarnos un pedacito de su día para exponernos este tema, que pues para todos resulta de mucho interés y en algunos casos complejo, pero creo que fue muy claro, muy preciso, y también agradecer a todos los espectadores que se quedaron hasta el final por mostrar ese interés por pues resolver algunas lagunas o dudas sobre este tema. Muchas gracias a todos y gracias, Roberto. No, hay que a sus órdenes, ¿eh? Muchas gracias a todos.